Dios te bendiga, querido hermano, a ti que en este momento está donde quiera que esté, que va a ver este video. Quiero compartir una palabra de bendición en esta noche. Quiero decirte que el Señor es real, que Dios es maravilloso, que Dios tiene un propósito especial contigo, que Dios no te ha dejado solo, que Dios pelea tu batalla, no importa en la situación que tú te encuentres, Dios está ahí. Nosotros podemos ver una porción de la palabra que se encuentra en el Salmo 70. Este salmo lo escribió David. En ese momento podemos ver que hay un pasaje muy especial. Yo estuve leyendo y estuve analizando y esas palabras son profundas, porque nosotros podemos ver un hombre de Dios, un hombre que tenía el corazón conforme a Dios, un hombre que dice la palabra que cuando era un muchacho, un jovencito, él estaba cuidando las ovejas, y cuando venían los osos o leones a comerse las ovejas, él peleaba con ellos y la defendía. Vemos también un joven que desafió a Goliat, aquel que vivía desafiando al pueblo de Dios, y aquel joven no enfrentó y lo venció porque el poder y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces aquí podemos ver una situación. El Salmo 70 dice: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. ¿Qué podemos ver ahí? Que nuestra esperanza está en el Señor, que nosotros, al igual que el salmista David, en ese momento, nosotros también pasamos por situaciones difíciles, situaciones en donde nos encontramos como que si no vemos salida, situaciones que impactan nuestra vida a tal forma que no podemos llegar a sentir desesperados. Pero quiero decirte que ahí está el Señor, que Dios no se ha mudado, que Dios no te ha dejado solo, que Dios permite esos procesos, Dios permite que pasemos esa situación porque quiere moldear nuestro carácter. Dios quiere que nosotros aprendamos en el proceso y que aprendamos a confiar en Él. Las cosas aquí no son muchas veces como nosotros queremos que sean, sino que Dios permite situaciones en nuestra vida para ver en qué grado de fe nosotros podemos confiar en Él. Recuerden, mis hermanos, que en estos caminos no es con nuestra fuerza, no es con nuestra fuerza. Aquellos que están pensando que es con su fuerza que lo van a lograr, están pensando mal. Es con el poder de Dios, es con el poder de Dios que nosotros vamos a vencer. Nosotros podemos ver aquí como el salmista David dice: acude, oh Dios, Dios, acude a librarme. ¿A quién se está dirigiendo? A Dios, al Todopoderoso, aquel que tiene el control de librarlo en esa situación que él se encontraba. Nosotros debemos de tomarlo como ejemplo. Nosotros debemos de dirigirnos al Señor. Nosotros tenemos que acudir a Él en vez de nosotros querer tirar la toalla o pensar que una persona es que no va a resolver las situaciones que estamos pasando. Debemos siempre acudir a Él, confiar en Él, como dice su palabra: oh Dios, acude a librarme. No, esa es una situación, ahí se nota una situación un poco incómoda, no un poco, sino incómoda. Una situación donde el salmista David
se sentía, estaba desesperado, estaba un poco desesperado, pero él sabía a quién acudir. Él muchas veces le falló al Señor, pero él sabía que Dios podía librarlo. Fue perseguido también, pero nunca, siempre confió al Señor. Las veces que le falló, siempre acudía al Señor y le decía al Señor que escudriñe incluso su corazón. Entonces nosotros debemos de ver esa palabra de cómo un hombre de Dios acude al Señor, pasa por procesos y por situaciones incómodas, como muchos de nosotros nos encontramos. Mis hermanos, también el salmista David dice: apresúrate, Dios, a socorrerme. Es una llamada de emergencia. Aquí podemos ver es como apresúrate a socorrerme. Esa palabra viene siendo socorrer o pedir auxilio. Entonces, cuando vemos esa palabra socorrer, tú estás desesperado, llamando a alguien que vaya en tu auxilio, que vaya a rescatarte donde tú te encuentras o en la situación que está pasando. Entonces, mis hermanos, el salmista David dice como una oración: se han avergonzado y confundido, declara una palabra, se han avergonzado y confundido los que buscan mi vida. David estaba siendo perseguido. Entonces clama al Señor para que Dios sea quien tome la acción, quien lo defienda. Entonces, ¿quién es que nos defiende, mis hermanos? Lo que podemos aprender de este pasaje es nuestro Dios, quien nos puede defender, quien nos puede ayudar, quien nos libra en cualquier situación que nosotros nos encontramos. Dicen: y se han vuelto atrás y avergonzado los que de mí mal desean. Aquella persona, que desean mal de ti, tú no debes seguirle la corriente, tú no debes maldecirlo, tú no debes portarte igual que ellos, sino tú debes pedirle al Señor que pelee por ti, que sean confundidos, que el Señor pelee tu batalla, que el Señor saque todo a la luz, que el Señor se encargue de todo, porque nuestro Dios, al que tú y yo le servimos, es un Dios de justicia. Por eso nunca debemos nosotros tomar represalia. Nosotros no debemos de comportarnos como la gente que no conoce a Dios. Nosotros debemos de comportarnos como hombres y mujeres de Dios. A ti que el Señor te ha llamado, a ti que el Señor ha tocado la puerta de tu corazón, que Dios ha permitido que tú conozcas su justicia, a ti el Señor te está hablando en esta noche o este día, si es de día donde tú me estés escuchando. Dios te está diciendo: yo soy el que peleo tu batalla, yo soy el poderoso, el fuerte de Israel, el que me levanto, aleluya, para vencer, el que he vencido y voy a vencer, voy a pelear por ti. Solamente tú tienes que enfocarte en que yo soy Dios y a mí no se me pasa nada, sino que yo siempre estoy en control. Yo soy quien peleo tu batalla. Solamente tú debes de confiar, solamente tú debes de permanecer ahí tranquilo, seguro, creyendo en que Dios lo hará por ti. Esto no es con espada ni con ejército, sino es con el poder de Dios, aleluya, que Dios te va a ayudar a vencer, a Él sea la gloria. Mis hermanos, seguimos aquí analizando este salmo poderoso. Dice también: se han vuelto atrás y en pago de su ofrenda hecha, los que dicen gócense y alégrense de ti todos los que te buscan, y digan siempre los que te aman tu salvación, engrandecido sea Dios. El refugio de David, mis hermanos, era Dios. Dios era quien era David, aunque era un hombre sujeto a pasiones, pero David tenía un corazón conforme a Dios, mis hermanos. Nosotros tenemos que aprender algunas de las cualidades positivas que tenía David como hombre de Dios. Era que David se acercaba al Señor.
David, cuando fallaba, iba al templo. David se humillaba y oraba y clamaba buscando el favor de Dios. Hoy mucha gente no hace eso. Mucha gente lo que hacen es que se alejan del Señor, y yo quiero decirte que es importante tomar esa actitud. Si nosotros fallamos al Señor, si nosotros hemos pecado, tenemos que pedir, tenemos que confesar nuestro pecado, pero tenemos que buscar el favor y la misericordia del Señor. No podemos creer que alejándonos del Señor, dejando de orar, dejando de buscar su presencia, que así lo vamos a resolver. Sino nosotros tenemos que acercarnos al Señor y pedirle que nos ayude y que purifique nuestro corazón. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere hacer maravilla en tu vida, pero eso depende de ti. Eso depende cómo tú le abres la puerta de tu corazón para que Dios te transforme, para que Dios haga maravilla en tu vida, para que Dios te llene de ese poder. Necesitamos volver al altar de Dios, y que nuestro corazón, que nuestra vida, que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, que este cuerpo se convierta en un altar del Señor, donde Dios es el centro, donde Dios se pueda glorificar, donde Dios habite dentro de nosotros, donde saquemos la queja, la duda de nuestro corazón y glorifiquemos a nuestro Dios. Ya no hay excusa, mis hermanos, ya no hay excusa. Es tiempo de buscar al Señor, los tiempos tan peligrosos, los tiempos tan malos, los tiempos de cumplimiento de la profecía, mis hermanos, lo que estamos viviendo. Así que nosotros debemos, más en este tiempo que sabemos que se han acercado y que se han acortado, buscar la misericordia y el favor de Dios. Mis hermanos, tenemos que ser imitadores de lo bueno. Tenemos que escuchar atentamente la voz de Dios. No podemos descuidar la oración, no podemos descuidar el clamor. Y nuestro clamor, nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios. No podemos envolvernos en los afanes y hacer cuanta cosa y olvidarnos del Señor, sino tenemos que buscar su rostro, tenemos que buscar su presencia, tenemos que buscar su misericordia, tenemos que acercarnos a Él con un corazón arrepentido, con un corazón humillado. Tenemos que acercarnos a Él, porque es tiempo de buscarle, es tiempo de acercarse, es tiempo de depositar nuestra carga en aquel que nos ha llamado. Es tiempo de mirar la soberana vocación de aquel que nos ha llamado y que quiere hacernos que nosotros seamos, llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Entonces, quiero decirle que este salmo nos ayuda mucho a nosotros a reflexionar en quién es Dios en nuestra vida en momentos de aflicción, en aquel que nosotros podemos acudir confiadamente, en aquel que nosotros tenemos el acceso porque Él es nuestro Padre, en aquel quien es nuestro ayudador, nuestro libertador, en aquel que dio la vida por cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario. Ese es nuestro Cristo Jesús, aquel que no tiene comparación, no se compara con nada. A Él es que nosotros tenemos que buscar, a Él es que nosotros tenemos que acercarnos, a Él es que nosotros tenemos que bendecir y que glorificar su santo nombre. Aleluya, santo es el Señor. Tenemos, dice aquí, que apresurarnos, no podemos detenernos, tenemos que gozarnos y alegrarnos por la maravilla que Dios ha hecho en nuestra vida, aunque nuestra realidad sea lo contrario, aunque estemos pasando dificultades, aunque estemos siendo procesados, tenemos que alegrarnos en Dios. Tenemos que alegrarnos y vivir y creer confiadamente en que el Señor lo hará, en que no nos dejará solo, en que peleará nuestra batalla.
porque el Señor es Dios y siempre lo ha sido y siempre lo será, y nosotros somos hombres y nosotros somos los que necesitamos el favor de Él. Aquí se puede ver claramente, mis hermanos, aquí se puede ver como el salmista David se deleita y pidiendo súplica. En un argot popular dicen por ahí que estaba pidiendo cacao, pero pidiendo súplica, y él sabía a quién le estaba pidiendo, a quién le estaba pidiendo ayuda. Hoy en día yo casi no veo a nadie, o veo muy pocas personas pidiéndole ayuda a Dios. Las personas lo que viven es llenas de rencores, muchas personas llenas de ira, llenas de duda, llenas de amargura, de raíz de amargura, y lo que están esperando un momento para descargar su ira, para con el dedo acusador o señalador, están con sus corazones dolidos, tienen su corazón abatido, pero en momentos así es el momento preciso para buscar a la ayuda de Dios, para acercarnos a Él. Usted sabe lo hermoso que es, mis hermanos, ir al altar, deleitarse en la presencia, llorar en la presencia del Señor, arrodillarse delante de Él y decirle: Señor, ayúdame, Señor, glorifícate en este momento. Yo sé que no tengo fuerza, pero en ti la puedo encontrar, en ti la hay, esa fuerza que yo necesito en este momento. Usted puede clamar en esa dirección, mi hermano. Usted puede acudir al Señor, acudir al templo y orar y levantar su mano. En su casa lo puede hacer, porque Dios está en todo lugar y lo puede escuchar, pero usted tiene que sentirlo, usted tiene que hacerlo de corazón. Aquí vemos un hombre que está haciendo un clamor, pero no son simplemente palabrería, sino alguien que está orando para que esa oración llegue, para que esa oración toque el trono de gloria, para que esa oración conmueva a aquel Padre Celestial que lo ha llamado, aquel Padre Celestial, el que Él está seguro, Él sabe que puede escuchar y que se puede glorificar. David siempre entendió que nunca estaba solo y que siempre el Padre estaba presto para escucharle, para oírle y para ayudarle en cualquier situación. Yo creo que una de la ventaja o de la grandeza de David y que le ayudaba a vencer era su confianza en Dios, era su seguridad en Dios, era que él, aleluya, gloria al Señor, él estaba convencido en que Dios lo haría, y en eso consiste la fe. Estaba confiado en que el Señor se iba a glorificar grandemente en esa situación en la que él estaba pasando, en muchas situaciones, muchas historias que lo dice la Biblia, que en este momento no lo vamos a decir, pero que él pasó por situaciones difíciles. Y humanamente, mis hermanos, nosotros pasamos por situaciones también aquí en este mundo. Nosotros sufrimos el embate de la tiniebla, nos enfermamos porque estamos en este cuerpo, en esta carne corruptible todavía. Pero ¿quién es nuestro ayudador? Es Dios. ¿Quién es que nos va a sacar del problema? Es el Señor. ¿Quién es que nos va a librar? Es el Señor. Él es que siempre va a estar ahí para ayudarnos, para darnos fuerza, para que nosotros, esperando que nosotros tomemos una actitud positiva, una actitud de fe en nuestra vida, en nuestros corazones, y clamar a Él, acercarnos a Él, buscar su rostro en esos momentos. Así que, mis hermanos, tenemos que poner esa confianza en Dios, en aquel que nos llamó. No es con tu fuerza que tú lo vas a lograr. Lo que tal vez tú estás pasando, no lo veas como algo difícil, algo que tú no puedes salir de ahí. Velo como algo que llegó a tu vida, que Dios lo permitió en tu vida para Él glorificarse, pero Él se va a glorificar, pero tú también tienes que tomar una actitud.
tú también tienes que confiar en que Dios lo hará por ti. Porque esta oración, esta súplica que hizo David, no la hizo de balde. Así también, cuando tú te encuentres en diferentes situaciones, clama al Señor, busca su rostro, que tu oración, hombre o mujer de Dios, no será en vano, sino que subirán al trono de gloria y Dios se va a glorificar en tu situación, sea cual sea. Que Dios te bendiga.